Hola y bienvenidos a la clase número 73 del nivel básico. En la clase anterior vimos la pregunta Whose book is this? ¿De quién es este libro? Ahora vamos a cambiar el sustantivo y vamos a decir whose clothes are these? Fíjate, clothes en inglés es plural. Clothes en español, ropa, pero en inglés decimos literalmente ropas, ¿ya? So, whose clothes are these, ¿ok? Vamos a ver más ejemplos con sustantivos en plural. Por ejemplo, lápices. ¿De quién son estos lápices? ¿Cómo se dice esto en inglés? Whose pencils are these? These, not this, but these, con un sonido de I latina larga. Ok, otro ejemplo. ¿De quién son estos bolígrafos? Whose pens are these? Whose pens are these? ¿Y de quién son estos rotuladores? Whose markers are these? Whose markers are these? Perfecto, muy bien. Pero bueno, ¿de quién es esta ropa? Whose clothes are these? Oh, por favor, qué vulgar. Whose clothes are these? Whose clothes are these? Nadie me responde. Y eso que digo, whose clothes are these? No, who. Digo, ¿de quién? Whose. Whose clothes are these? A ver tú. Thank you. Whose clothes are these? Bueno, pues voy a llamar a seguridad porque... Hello, security. O sea, whose clothes are these? Que no quiero saber quién la envía. No he preguntado, who are they from? He preguntado, whose clothes are these? Eso. Ay, espera que tengo otra llamada, ¿eh? Just a moment, please. Hi, Michelle. Que gracias por cuidarte las zapatillas. Pero, whose clothes are these? Es que nadie lo sabe. Whose clothes are these? Please. Que me lo digan, ¿no? I can't believe it. Whose clothes are these? Ok, hemos visto la pregunta Whose clothes are these? ¿Ya? En la primera parte de esta clase. Ahora vamos a responderlo en el negativo con they aren't ours. They aren't ours. No son nuestros o nuestras, ¿ya? They aren't ours. Entonces estamos aprendiendo un nuevo pronombre posesivo. Ours, ¿ya? Hay dos pronunciaciones válidas de esto. Podemos decir they aren't ours o se puede decir they aren't ours. Ours o ours. Los dos son válidos, ¿ok? Vamos a ponerte a prueba con más ejemplos, ¿ok? So, ¿de quién son estos lápices? No son nuestros. A ver. Whose pencils are these? They aren't ours. They aren't ours. Y fíjate, no decimos aren't, sino aren't. They aren't ours. ¿Y cómo se dice? Estos bolígrafos no son nuestros. These pens aren't ours, yeah? These pens aren't ours. Y la palabra del día es forest, que es bosque. Mira lo que he encontrado en el baño. Vaya porquería. Y se supone que Dolores lo había limpiado. What a mess. Aquí pone, they aren't the ours. Pero esto está fatal. This is terrible. They aren't the ours. Lo que querían decir era, no son los nuestros. Pero lo que decimos nosotros es, they aren't ours. El the se corta. They aren't ours. They aren't ours. Dilo conmigo. They aren't ours. No decimos they aren't the ours. They aren't ours. A ver, esto lo voy a tirar porque esto es basura. The is garbage. It's trash. They aren't ours. Ahora, ya que está bien, se lo voy a enseñar a Dolores para que entienda nuestro estándar de la limpieza. They aren't
ours. Esto, ya que está limpia, lo tiene que dejar en el baño. Ok, ¿qué hemos visto hasta ahora en esta clase? Hemos visto la pregunta, whose clothes are these? Recuerda que clothes en inglés es plural. Whose clothes are these? They aren't ours, no son nuestros o nuestras. They are theirs. Vamos a centrarnos en they are, contraído, their, y suyos o suyas, de ellas o ellos, ¿ya? Their, theirs. Fíjate, la pronunciación son casi iguales. They are, their, y de suyo, o son suyos o suyas, de ellas o ellos, theirs también. So, their, theirs. Fíjate, hay que sacar la lengua dos veces. Their, theirs. Their, theirs. ¿Ok? So, ¿de quién son estos lápices? ¿Son suyos o son suyas? Okay, whose pencils are these? They're theirs. They're theirs. Okay. ¿De quién son estos rotuladores? Son suyos, de ellos. Okay, whose markers are these? They're theirs. Muy bien, perfecto. Hi guys! Acabo de recoger mi ropa de la tintorería, the dry cleaners en inglés. Let's see what I have. Oh, pero estas camisas no son mías. Son de los chicos. Sí, son de ellos. They're theirs. They're theirs. Ten cuidado, por favor. Es que me saca tanto de quicio cuando la gente dice they're of them en lugar de they're theirs. Conmigo en voz alta. They're theirs. Bien. Okay, let's see. Uf. Pero esta ropa no es mía. Es de ellos. They're theirs. They're theirs too. Y curioso, ¿no? Que en castellano se dice es de ellos para la ropa, pero en inglés literalmente son de ellos. They're theirs. Vanessa, I don't have your clothes. They're theirs. Why aren't they familiar with the company policy, huh? Why aren't they familiar with the company policy? Come on, tell me. Why aren't they familiar with the company policy? Why aren't they? Fijaos, yo digo aren't, yo no digo aren't, como vosotros. Why aren't they? ¿Por qué no están familiarizados con la política de la compañía ya, a estas alturas? Why aren't they familiar con? En español diríais familiarizados con, o conscientes de. But we'd say familiar. La palabra familiar en inglés no tiene nada que ver con familia. Si dices tengo problemas familiares en español, en inglés no decimos familiar problems. Eso sería problemas familiarizados. Suena raro. I have family problems. Ahora bien, familiar, escrito familiar, es familiarizado con. Why aren't they, or why aren't you, familiar with the company policy? Why aren't they familiar with the company policy? Política de actuación es policy. Okay, welcome to today's class for intermediate. We're going to look at our example right now. Now, why aren't they familiar with the company policy? ¿Por qué no están al tanto de la política de empresa? So the first part is, again, the negative interrogative, que ya hemos visto en otras clases anteriores, ¿verdad? Hoy toca el to be, con plural. So why aren't they? Okay? Entonces, ¿por qué no están or por qué no son? So why aren't they? And do you remember cómo se forma? Do you remember how we create the negative interrogative? Muy fácil. Cogemos el interrogativo normal. Are they? ¿Verdad? Are they? Después convertimos el verbo en negativo. Aren't they? Okay, so aren't they? And the pronunciation aren't. Quedan una sílaba. Aren't. Aplastamos esa E. No es aren't ni aren't, okay? So aren't. So why aren't they at home? ¿Por qué no están en casa? Why aren't they ready? ¿Por qué no están preparados?
Why aren't they in the office? ¿Por qué no están en la oficina? So why aren't they? So repeat, why aren't they ready? So keep repeating and keep practicing. Bye. What? There's a problem. There's a problem on the south side of the park. Okay, well, Agent Smith? Agent Smith? What about Agent Smith? Well, why? Well, his team? Anyone? Is anyone there? Agent Smith or his team? Why aren't they there? Why aren't they in their positions? I don't understand. Why aren't they there? They have to do their responsibility. Oh, cuidado, en inglés nunca decimos why they aren't. No, ¿por qué no están o por qué no son? Es why aren't they. Es un error muy común. Repítelo con nosotros. Why aren't they? Why aren't they in their position? Why aren't they working? Why aren't they in the park? These are questions I want to know the answer to. Okay, let me call my team. Yeah. Yes, hello. I'm looking for O'Reilly and McNulty. Hello? O'Reilly? O'Reilly? McNulty? Oh, come on, why aren't they answering? O'Reilly? McNulty? Oh, why aren't they answering? Come on! Welcome back. Let's look at the second part. Why aren't they familiar with the company policy? ¿Por qué no están al tanto de la política de empresa? So the second part is the expression to be familiar with something, right? To be familiar. Familiar. Now, ojo, it's not familiar en el sentido de como de familia, okay? So, ojo, es un amigo falso en inglés. So, familiar es más bien estar al tanto de o estar familiarizado con algo, okay? Uy, familiarizado. Okay, complicado, ¿no? So, to be familiar with something. For example, I'm not familiar with this technology. No estoy al tanto de esta tecnología. Are you familiar with his method? ¿Estás al tanto de su método? They're very familiar with our products. They're very familiar with our guidelines. So, ¿qué significa guidelines? Es la palabra del día. Guidelines significa directrices. Okay, so they're very familiar with our guidelines. All right, so están muy familiarizados con nuestros directrices. Okay, so to be familiar with, again, estar al tanto de. So keep practicing. Hello, friends. Estoy empezando una nueva etapa de mi vida. And for that reason, I want to learn some new fortune-telling techniques. Sí, algunas técnicas nuevas para predecir el futuro. So I have this book. Let's see what it says. Leer lenguas. Really? Well, it's interesting, but I'm not familiar with it. Hey, you at home, are you familiar with that technique? You're not familiar with it either? Oh, well, let's try another one. Leer el futuro según las formas que hacen la cera de una vela? Really? I'm not familiar with that technique either. I'm not familiar y no familiar. I'm not familiar with any of these techniques. Maybe I should write them a letter. All right, we're already at the last part of our class, so let's take a look again. Why aren't they familiar with the company policy? ¿Por qué no están al tanto de la política de empresa? So the last part is the company policy. The company policy. La política de empresa. Now, ojo, pronunciation, right? Porque yo soy muy tiquismiquis con la pronunciación. Company. Company. Esa O suena como que, como una A. All right, company. No decimos company. Company, no. Company. Examples. Are you familiar with the company policy? Right? ¿Estás al tanto de la política de empresa? The company policy isn't